Nuestra carta de estudio, ¿cuál es? Primera Pedro, y estamos todavía en el capítulo 1, ¿Quién sabe que logremos pasar este año? Primera Pedro, capítulo 1, y vamos a ir al mismo versículo del domingo anterior. ¿Cuál fue? 17. Primera Pedro, capítulo 1, verso 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Pueden sentarse, hermanos, ya oramos. El domingo anterior compartíamos acerca de cómo Dios, nuestro Padre, ¿verdad?, nos ve como sus hijos y cómo nosotros también debemos honrarlo a Él como Padre. Por eso es que Pedro dice, y si invocáis por Padre, compartíamos acerca de que no todos somos hijos de Dios, porque la palabra del Señor es clara y da un parámetro a los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora vamos a compartir algo también que es importante y que no podemos dejar de lado, y es que Dios es el gran juez. Usted ha escuchado la frase, no, Dios es justo, ya lo he escuchado, ¿verdad? Y muchas veces cuando estamos pasando por alguna situación, dice la gente, mire, déjeselo en las manos a Dios porque Él obra con justicia, Él paga con justicia, sí. Esa es una parte de la naturaleza divina de Dios, ser un juez justo. Pero tenemos que pensar en aquello que tiene trascendencia eterna también. Hace algún tiempo leía por ahí un documento que habla del ateísmo, y la persona que lo escribía decía que realmente aquellos que son ateos, lo que no quieren y están conscientes es reconocer que un día tienen que darle cuentas a un ser superior. Y por eso niegan a Dios. O sea, lo niegan pero lo mencionan, ¿verdad? Es como algo así, Dios no existe. Entonces, si no existe, ¿por qué lo mencionan? Porque todo lo que de repente nosotros mencionamos, lo que conocemos es porque existe, ¿verdad? Hay algunas cosas pues que ya son algunos otros temas por ahí, de cosas que no nos constan, pero si hay algo de lo que nosotros podemos estar seguros, es de que Dios es real y existe. Nos lo revela la palabra del Señor y eso nosotros lo creemos, por eso lo vivimos. Pero hay algo más interesante aún, lo experimentamos. Yo no sé si usted tiene la experiencia de sentir la presencia del Señor, pero esto es algo que si antes, muchas veces alejados del Señor, no se podía sentir. O sea, no había posibilidad, pero desde el momento en que entablamos una relación con el Señor, hemos tenido la experiencia. Muchas veces de ver incluso cosas que son sobrenaturales. Y cuando digo sobrenaturales me refiero a la obra que Dios hace. Porque para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Gente que se sana, gente que de repente le suceden cosas y dice, ¿y de dónde, verdad? Solo el Señor. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. El Dios de lo imposible, el que hace las cosas posibles. Entonces Dios es real. Y Pedro habla de que también un día va a juzgar a la humanidad. Cuando estudiamos la Escritura nos vamos a dar cuenta que hay dos juicios que nosotros vemos, que es uno, el que hace Cristo cuando viene, porque vino como Salvador y volverá
como juez. Entonces, si Él viene como juez es porque va a juzgar al mundo. Y encontramos el juicio del gran trono blanco. Pero estamos hablando de la misma justicia, del mismo Dios justo. Ahora, toda persona estará un día frente a Dios para ser juzgado. Todos. O sea, nadie va a escapar. O sea, nadie va a poder escapar del juicio. Fíjense bien, de ser juzgados. Hebreos capítulo 9, verso 27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, todos vamos a estar un día. Yo muchas veces he tratado de imaginarme, no sé si a usted le ha pasado, el día que Cristo venga y levante su iglesia. Este es un evento que va a suceder, dice, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, ¿qué va a pasar en un abrir y cerrar de ojos? La iglesia va a ser levantada, ¿sí? Pero no solamente eso, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y por ahí, cuando andamos en la Escritura, el mar va a devolver sus muertos y van a pasar muchas cosas. Cuando vamos a los evangelios nos damos cuenta que el Señor Jesús va a poner a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y yo de repente digo, ¿cuántas cosas, hermanos, van a pasar en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuántas? A veces como que perdemos un poquito la noción o la conciencia de todo lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Yo anoche estaba leyendo algunas noticias, ¿verdad? Porque nuestro país está teniendo unas inundaciones que no habíamos visto antes. Pero no solo nuestro país, Guatemala, México, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, China. Es que ya llegamos ya estamos casi al final, hermanos. La tierra ya está, ¿qué dice? Gimiendo. O sea, no podemos nosotros creer y estar tranquilos y ser indiferentes a todo lo que está pasando. O sea, si usted, no sé, usted no puede decir, no, yo voy a cerrar mis ojos, no me voy a mover y aquí que pase todo lo que... Pues aunque usted cierre sus ojos y no quiera darse cuenta de lo que está pasando, va a pasar. Porque Dios va a juzgar a este mundo. Y todo lo que está escrito, hermanos, todo se está cumpliendo. Oiga bien, se está cumpliendo. Yo tengo a veces esa cosquita porque a mí me gusta leer muchas noticias del lado del Medio Oriente, ¿verdad? No de San Miguel, allá no, allá de Israel y de aquel contexto. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que allá se están cumpliendo ya muchas cosas que se están ordenando así. Esta parte del mundo, si quisiéramos llamarlo así, no es que tenga mayor relevancia en los eventos finales, pero sí vamos a estar viendo todo lo que en los tiempos finales va a pasar. Ya no hay que ir lejos. Uno antes decía, no, es que en otros países, allá en Europa o allá en Estados Unidos, las cosas están así y así. Aquí las cosas no están bien. Hay una degeneración, una depravación, ya no hay ni qué calificativo ponerle a todo lo que estamos viendo. Y se están cumpliendo las cosas punto por punto. Ya llegamos en un momento en donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y hasta legalizar se quiere. ¡Qué tremendo! Porque yo no sé si vamos a llegar a un punto o a un momento en donde usted va a tener que
ser obligado a tener que decir sí a lo malo. Entonces ahí se nos va a complicar la cosa a nosotros, porque no vamos a poder hacerlo. Y no sé si vamos a experimentar esos tiempos acá, porque esos tiempos iban a ser de persecución, a menos que usted niegue su fe, ¿verdad? Para caminar a la par del sistema. Pero eso va a ser tremendo, hermanos. Solo de pensar en algún momento cómo al inicio de la iglesia fue perseguida. Y muchos eran condenados por decir que son cristianos, o que eran cristianos, perdón. Y los usaban hasta para divertirse, ¿verdad? Que se los comieran los leones y quisieran todo esto. Pero no solo en la Biblia vemos eso. Porque hay países todavía en la actualidad, en donde decir soy cristiano es un delito, que lo puede llevar incluso hasta la muerte. Pero nosotros aquí, como estamos bien tranquilos, no tomamos conciencia de eso. Pero ¿qué tal si llegamos a eso? Ahora, la iglesia cuando empezó a ser perseguida, lea usted el libro de los Hechos, era cuando más trabajaba. Mire cómo son las cosas, ¿verdad? Porque dice que los que se iban esparciendo iban predicando el evangelio. Y no dudaban, hermanos, en morir por su fe. Ellos sabían en quién habían creído. Y sabían que el día en que fuesen juzgados, oiga bien, porque esto tiene que ayudarnos a nosotros a pensar que todo lo que hacemos ahorita, un día, vamos a tener que dar cuentas. ¿Y para dónde se va a inclinar la balanza? Ahora me decía a mí un día, entonces nos vamos a salvar, me decía alguien un día, entonces nos vamos a salvar por lo que hagamos, por las obras. No, vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho. No dice que vamos a recibir salvación por lo que hayamos hecho. No, vamos a ser juzgados. Ahora bien, usted ya sabe si es salvo o no. No necesita esperar llegar el día del juicio, a menos que usted se esté autoengañando y engañando a los demás. Pero si usted realmente es un cristiano genuino, usted ya sabe que es salvo, pero sabe que tenemos que ser juzgados. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos, dice, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto no es un secreto, hermanos. Cuando usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que al final hay dos caminos. Bueno, Jesús dijo, hay un camino ancho y hay un camino angosto. El ancho conduce a la perdición y el angosto a la vida eterna. Pero muchos van por el camino ancho porque es más fácil. O sea, no hay complicación. Van hasta saltando y tirándose de lado, ¿verdad? Porque es amplio. No tiene restricciones, no tiene parámetros. El camino angosto, ese no es tan fácil. Si usted tuvo la oportunidad de caminar por las famosas veredas allá en el campo, en los cafetales, ¿cuántos tuvieron esa oportunidad? ¿Cuántos alguna vez se cayeron? Ya me cayó. Esas veredas de repente van y de repente, como que uno sube y que una peña y que lo otro. No es tan fácil caminar por una vereda. Y si usted va distraído, se pega en alguna rama. O sea, no es tan fácil. O sea, el camino que el creyente lleva es algo así como ese juego del American Ninja, no sé cómo es que se llama, ¿verdad? Que pasan un montón de obstáculos y se cuelgan y cuando están, bueno, antes Eli lo miraba, le gustaba a mí, me daba miedo. El juego, ¿verdad? No el camino del cristiano.
Pero siempre que decían, y fulano de tal participó el año pasado, pero este año se preparó y entrenó y hizo esto, y sacaban tomas, ¿verdad?, donde están practicando. Y yo siempre pensé, así es la vida del cristiano. O sea, usted tiene que vivir constantemente en el gimnasio espiritual. En el gimnasio espiritual. O sea, a veces nos preocupamos por el cuerpo, y que es bueno, claro que sí. Aunque hay un momento en que Pablo dice, pero si solo se preocupa en el cuerpo, eso no le va a aprovechar de nada. Pero hay que ocuparse de la parte espiritual. Y el gimnasio espiritual nos va a llevar a la meditación de la palabra, nos va a llevar a la oración, porque no nos gusta, hermanos. Fíjense que no nos gusta. La oración sigue siendo pesada para muchos. Ay, es que el culto de oración, solo a orar vamos. Y no es de oración. Es que a mí cantar me gusta, hermano. Sí, sí, nos gusta cantar. Pero orar para nosotros es determinante. O sea, hay que darse sus gustitos, ¿verdad? Está bien, cantemos, pero orar es determinante. Meditar en la palabra del Señor, eso es determinante para nuestra vida espiritual. Pero igual el estudio de la palabra a veces, hermanos, como que es tedioso, ¿verdad? Ay, es que ya fui estudiante. Sí, pero el discípulo, usted y yo somos discípulos de Jesús, ¿sí o no? O sea, el discípulo está en constante aprendizaje, preparación. Hermanos, nunca dejamos de aprender. Nunca. Nunca. Uno lee y se encuentra siempre con cosas nuevas. Yo acabo de comenzar a leer una versión diferente de la Valera 60 ahorita. Y en Génesis de repente me tuve que detener un par de veces por cosas que no sé cuántas veces había pasado por ahí, pero como en las versiones cambian ciertas cosas, a veces se logran entender, a veces se logra visualizar algo más, y digo, increíble cómo es la palabra del Señor. Increíble, porque cada vez nos está dando, cada vez nos está enseñando. Usted no puede decir, hermano, es que yo ya leí la Biblia una vez. Hay un hombre en la historia que leyó la Biblia 200 veces, hincado, dice, por ahí leíamos la biografía de alguien. Y yo decía, ¿qué? No sé cuántas veces ha leído usted la Biblia. O sea, no se trata de que quien más la lee va a estar más arriba en el cielo tampoco, pero esta es como una necesidad. Es como cuando usted va en un desierto y le da sed, ¿qué es lo que necesita? Agua. Agua. ¿Verdad? Y el Señor Jesús lo dijo. No vamos a tener sed jamás cuando estamos con Él, porque acá está la revelación de Jesucristo. Y la vida es como un desierto muchas veces. Usted necesita esto todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, esto es como, yo desde que tengo memoria, esta es la referencia que he escuchado. La Biblia, el alimento espiritual. Desde que tengo memoria, desde que estaba chiquito, no hace mucho, por eso me acuerdo. Siempre escuché decir que lo que identifica al cristiano es su Biblia. Y a mí me da tristeza cuando miro, bueno, yo no tengo aquí, cuando miro a muchos con el teléfono. Es que aquí cargo la Biblia. No, hermano, es que actualícese, modernícese, hermano. No. Ahí carga el teléfono. Y si bien es cierto, hoy han dicho que el teléfono ha venido a sustituir, es cierto, la cámara, la computadora,
pero ha venido a sustituir a los amigos, a la familia, ha venido a sustituir la integridad. Porque las personas a través del teléfono ya no se muestran ni cómo son. Alguien decía un día, si cuando Cristo venga, decía, ojalá que no se confunda con las hermanas que usan tanto filtro. Decía, ¿será esto, no será esta? ¿Me la llevo, no me la llevo? ¿Verdad? Es cierto. Es risible, pero es cierto. La gente con el teléfono se ha vuelto hipócrita. Le ponen caritas y deditos ahí y cuando se lo encuentran en la calle ni le hablan a uno. Ni le hablan. Y son amigos en Facebook, ¿verdad? Mi papá siempre decía, este es un libro sagrado. Y en cualquier presentación que usted lo tenga, esta es la Biblia. No la cargue en el teléfono. No, esta, aunque sea una chiquita. No para esconderla, para que le sea más práctico. Hay unas así de bolsillo, mire, Biblias que se parecen a los testamentos azules, solo que es más gruesa. Yo usé una de esas un montón de tiempo, no para que no me la vieran, ¿verdad? Sino que cuando salía, iba a algún lado, era factible y todavía cuando la alcanzaba a ver, ¿verdad? Ya no. Pero la Biblia nos identifica, hermanos. O sea, la Biblia nos identifica a nosotros como cristianos. Y hasta por eso vamos a dar cuenta. De hecho, dice la Escritura que vamos a dar cuenta hasta de cada palabra ociosa que ha salido de nuestra boca. Un día vamos a ser juzgados, hermanos. El creyente recibirá al final, al igual que toda persona, la recompensa de acuerdo a las obras que haya hecho. Mateo capítulo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es lo que nos pone en el cuadro del abrir y cerrar de ojos. Pablo dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. El Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en las nubes para juzgar. O sea, mire todos los eventos. Cuando usted empieza a relacionar los pasajes de la Escritura, uno se va a dar cuenta que en ese momento, cuando la trompeta suene, porque sonará la trompeta, dice Pablo en Corintios, va a empezar a suceder todo eso. Los muertos en Cristo van a resucitar, nosotros vamos a ser arrebatados y Jesucristo vendrá en las nubes y va a juzgar. Mire todo lo que va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Y es ahí donde nosotros vamos a recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho. Porque aunque no voy a ahondar en eso ahorita, en otra ocasión será, el creyente también va a recibir galardones. Así como los castigos en el infierno también van a tener niveles. Pienso yo, porque hay un momento en que la Escritura dice, y aquel que conoce y aquel siervo que sabe cuál es la voluntad de su Señor y no la cumple y no la hace, éste recibirá mayor castigo. O sea, puede que sea por el hecho de saber y no hacerlo y ser castigado que le va a doler más, puede que sea así, o posiblemente hayan unos grados más de temperatura donde lo pongan a él, de fuego. ¿Verdad? Así como, ¿quiénes de las hermanas tienen plancha acá? Todas, ¿verdad? Vaya. El lunes va a traer unas pupusitas la hermana Teodolinda. No, la hermana Teodolinda vendió la plancha. Y tan buenas las pupusitas de frijoles que hacía. Le vamos a conseguir una. Quien no probó las pupusas de frijolitos de la hermana Teodolinda, le falta algo todavía. Entonces, hay un momento que usted a la plancha le pone más fuego a un lado, ¿verdad, hermana Gloria, hermana Jenny? Y menos fuego al otro. ¿Por qué? Porque aquello necesita cocerse, cocinarse más.
y esto no, ¿verdad? Porque a veces son las tortillas o algo y aquí está el arroz. Entonces yo no sé si el infierno, ni me interesa, va a ser algo así. Por aquí va a haber menos calorcito y por allá va a haber más calorcito. No sé, no me interesa, pero posiblemente. Ahora, lo que sí me interesa a mí es que un día fui librado del infierno. Eso sí. Pero eso también me va a mover a recordar que también voy a ser juzgado. ¿Por qué? Porque si un día yo declaré tener una relación con Dios, Dios me va a juzgar por todo aquello que haya hecho. Así que mi motivación va a ser hacer lo que le agrada al Señor. Porque de hecho, los que son hijos, dice la palabra del Señor, ahí lo tienen en los mensajes anteriores, ahí están las citas, los que son hijos son guiados por el Espíritu. Y yo no creo que el Espíritu, hermanos, nos guíe a hacer cosas que no le agradan a Dios. O sea, no creo. No puede ser. Es imposible. Cuando Jesús fue tentado, llevado por el Espíritu a ser tentado, dice que el diablo, yo no sé, el diablo a veces como no sé, de tanto que dice que conoce y cree y sabe, yo no sé qué tanto ignora también, pero imagínense queriendo tentar a Jesús, el diablo, ¿verdad? Y Jesús respondió con la palabra, pero fue obediente a la palabra, porque el Espíritu lo llevó. Y en las 3 ocasiones en las que el diablo le hizo ofrecimientos, él responde con la palabra, pero se somete a la palabra. Porque recuérdese que al principio dice que fue llevado por el Espíritu. Acuérdese que Jesucristo estaba en su naturaleza humana, porque Él fue 100% humano, pero sin pecado. Pero estaba en su parte humana. Pero ¿quién estaba con Él? O sea, hay que leer bien los pasajes. Dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Quién estaba con Él? Ajá. Él nos estaba comprobando que al ser que la presencia del Espíritu, que la compañía del Espíritu nos puede ayudar a mantenernos. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero ahí está. Eso es como cuando usted tiene la medicina a la par y tiene un dolor y no se toma la medicina. Ay, no, es que viera que pues si ahí tiene la medicina, toma. Y si ya sabe que porque hay gente que hasta lo dice, ¿verdad? Ay, que mire, yo cuando estoy así, como me siento ahorita, me tomo tal cosa y ya me siento mejor. ¿Y por qué no se la toma, pues? Si ahí la tiene. O sea, todo aquello que en alguna medida nos hace bien, es para que lo hagamos. Lo mismo espiritualmente hablando. Todo aquello que nos hace bien es para que lo practiquemos. Hay 4 cosas que son la base de la iglesia y de nuestra vida espiritual. Cuando usted va a Hechos capítulo 2, a mí es uno de los capítulos en particular que me encanta, dice que los hermanos perseveraban en 4 cosas. O sea, perseverar es estar constantemente haciendo eso, ¿verdad? Creo que es el verso 42. De Hechos capítulo 2, verso 40 y algo en adelante. Dice que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. O sea, estaban constantemente estudiando, escuchando a los apóstoles. En ese momento no tenían la Biblia, tenían los escritos, tenían los profetas, pero eso es lo que ellos estaban constantemente estudiando. Perseveraban unánimes en las oraciones. O sea, para ellos era importante orar. Sabían los momentos
algunos de los momentos quizás particulares que la Escritura menciona que son bien relevantes, encontraban a la gente orando. Tercero, en el partimiento del pan. En aquel momento el partimiento del pan era como la comunión. Ellos cenaban, pero luego que cenaban, compartían la comunión. O sea, recordaban el sacrificio de Cristo. O sea, ellos no querían olvidar lo que Cristo había hecho por ellos. Y cuando lo hacían, le estaban dando testimonio a la gente del valor que para ellos tenía el sacrificio de Cristo, a tal grado que cada vez que cenaban, apartaban una porción para compartir la comunión, el partimiento del pan. Aunque en otra parte del mismo capítulo se dice que compartían alegres, contentos también en los hogares. Y lo cuarto, dice, en la comunión unos con otros. O sea, tenían una relación buenísima. Se abrazaban, se alegraban de estar juntos. O sea, no andaban con chambres, con chismes, con envidias, con contiendas, con iras, con celos, con todo lo que menciona Pablo, que es parte de la carne. No, tenían una comunión, o sea, es más, después de cada culto, se saludaban, no se iban sin saludarse unos por otros. Yo por eso muchas veces les digo, hermanos, salúdense. O sea, apréndanse los nombres de los hermanos de la iglesia. Porque a veces, hermanos, ni el nombre no sabemos. Ah, sí, un hermano que ha llegado, que se sienta atrás. Ah, sí, el de lentes. Mire, fulano va allá a su iglesia. No sé quién es, no me he dado cuenta, tan grandes aquí. 3 pisos, no. No, hermanos. Mire, y si no es que me van a hablar, vaya usted. Vaya usted. Porque a veces como que no quisiéramos ni darle la mano a los hermanos, ¿verdad? Como que quisiéramos, ahí no ando lapicero ahora, pero por poco y les damos un lapicerito así con orilla manita, así. La mano y el dicho. O, ¿qué saludo de cristiano es ese, hermano? O sea, es como que yo terminara el mensaje y les dijera, va, hermanos. Va que no. O a veces no tenemos como ese interés y salimos, solo la capa nos ven allá. El caballero de la noche, la dama de la noche. No, hermanos, hay que tener comunión. O sea, mire qué bonito es cuando se acercan a uno y le dicen, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Ya está mejor, he estado orando por usted, mire tal cosa, mire qué bueno verlo, cómo siguió su mamá, mire qué bueno que vino con su hija, mire qué bueno que tal cosa. Esa es comunión. Ay, pero es que eso me toma tiempo. Por eso, hermanos, a veces no desarrollamos esos lazos de fraternidad que deberíamos tener los cristianos. Antes era diferente, fíjese. En tantas cosas. Un día hablábamos con un hermano y decíamos, antes era increíble cómo los hermanitos iban de esta iglesia a pie a Los Naranjos, al Coco, a la Matón, porque les gustaba reunirse, porque se alegraban, que sopita de frijoles por allá, que guayabas por allá, que aguacate, o sea, no andaban preocupando, les agarró el almuerzo, aquí tengo unos aguacates, así como aquel niño de los cinco panes y los 2 peces, ¿verdad? Ay, nos agarró el medio, ni se preocupaban. Aquí hay tortillas, ¿verdad?
había comunión entre hermanos, entre iglesias. Cuando uno iba a las asambleas de antes, ahí en el Colegio Bautista de Santana, ¿eh? Yo no sé, algunos hermanos se han de acordar. No, si eso era, y no crea que yo estaba en los cultos, ni en las asambleas, yo estaba en la cancha jugando basquetbol, por eso era bueno. Yo estaba chiquito, no estaba para estar ahí en la asamblea. Yo llegaba a la hora de comer, y todos comiendo bien contentos y todo, y después a la cancha. Pero uno miraba. Todavía hay hermanos de esa época muy especiales, pero se ha perdido, hermano. O sea, todo se ha perdido. La comunión entre nosotros, la oración, la doctrina, ese deseo de... Por eso es que, mire, hoy se ha caído en tantas prácticas, hermanos, cerradas, aún dentro de familias cristianas, que se vuelven hasta permisivas con el pecado en su seno por falta de esto. Y vamos a ser juzgados. Yo a veces, hermano, digo, bueno, yo por eso es que quiero tener mis cuentas al día. Porque yo voy a dar cuentas por el ministerio, voy a dar cuentas por usted. Si es que le dije, si es que no le dije, voy a dar cuentas por mi esposa, por eso la tengo ahí sentadita bien. Si no te sentás adelante, porque es cierto, o sea, el que ya se casó va a dar cuentas por el cónyuge. Aquí no hay tales de que hay que ver a ella qué hace. El día que yo diga, hay que ver a ella, es problema de ella, ya yo soy el que se va a condenar. Porque si la amo, debo preocuparme porque caminemos juntos por su relación con Dios. Voy a dar cuenta por usted, voy a dar cuenta por ella, voy a dar cuenta por mis hijos, por mis nietos. Sí. Porque en alguna medida tengo que ser ese canal, ¿verdad?, de bendición para ellos. Aquí no hay tales de que hay que vean, no. Entonces uno está así como que imagínense cuántas cuentas voy a dar. Pero yo no quiero llegar y decirle al Señor, Señor, no lo hice, no le dije porque se iba a molestar o se iban a incomodar, no. Como le decía a mis hijos cuando tenía que castigarlos o decirles algo, ¿verdad? Porque es normal, de repente cuando nos dicen algo nos sentimos un poco así. Así pasa con los hijos. Yo los agarraba, los abrazaba. ¿Y por qué te castigué, hijo?, le decía. ¿Por qué me querés? ¿Por qué? ¿Por qué me querés? ¿Por qué? Porque me querés. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra. Porque nos ama. Porque nos ama. Y si alguna vez, hermanos, erramos en lo que estamos haciendo, porque es fácil errar, no crea que no, ¿cómo no? Hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es, lo dice la Biblia. O sea, hay gente que dice, no, yo estoy haciendo bien las cosas, yo soy a tal cosa, y van directamente a la condenación. Hay mucha gente en las congregaciones que el día del juicio se va a quedar. Hay mucha gente en las congregaciones que el día que la trompeta suene, se va a quedar y se va a perder todos los eventos estos. Por no ser genuinos en su relación con Dios. Por haber creído que la relación con Dios era ir un día a la iglesia, ya solventamos cuentas, ya te cumplí, Señor, ok, bye bye, te veo el próximo. Y entre semanas ni oran, ni leen, ni se acuerdan. A mí me ha pasado que de repente le he preguntado, no aquí, ¿verdad? A nadie de aquí. ¿Y a qué iglesia va? Voy a una iglesia que está por allá. ¿Y cómo se llama? ¿Y que no es miembro, pues? O sea, entre semanas ni el nombre de la iglesia se sabe.
Sí, yo me he topado con gente que me dice, sí, voy a la iglesia, y como uno tiene que preguntar, ¿verdad? Ah, sí, ¿y a qué iglesia? A una que está por allá, que se llama, así se llama quizás, ¿verdad? O sea, no es posible, hermanos. No es posible. Vamos a ser juzgados por eso. El creyente, y con esto vamos a ir cerrando, tiene la presencia de Dios como garantía para ser librado en el día del juicio final. Primera de Juan capítulo 4, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Voy a quedarme ahí. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Vamos a amarrar unos versículos ahorita. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Bien, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Primera de Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿El amor de quién? El amor de Dios, con la misma presencia de Dios, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ajá, ahí está. Si usted es el reflejo de la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del ser humano, esa es su garantía de que será librado. Si usted es el reflejo de un estado religioso en el que muchas personas caen, usted se va a quedar. Porque esto no es de ser religioso, esto es de ser cristiano. Esto es de tener una relación genuina con Dios, no porque yo era chiquito y me llevaron y me siento bien, no porque vengo y me siento bien, no porque me gusta, no porque no hay que hacer ese día, no porque no hay... No, una relación genuina es aquella que todo el tiempo se alimenta. Es como el matrimonio. Por eso Pablo en Efesios capítulo 5 hizo ese comparativo. Aunque él dijo, este es un misterio, yo hablo de Cristo y la iglesia. Pero es un comparativo en el matrimonio. Por ejemplo, mi esposa y yo disfruto estar con ella. O sea, yo no me despierto un día en la mañana y digo, hoy no quisiera verla. O me levanto temprano a las 5 y me voy y regreso a las 12 de la noche. Mi relación con ella se alimenta todos los días. Me levanto, le hago el desayuno, le lavo la ropa, lavo los... ¿Y por qué les da risa, hermano? Más de alguna vez le he hecho el desayuno. Más de alguna vez. Pero me encanta en la mañana tomarme el café con ella cuando puedo. A veces me tengo que venir para acá, pero regreso a mediodía. Me encanta estar con ella. Es una relación que se alimenta todos los días. Ya vamos a tener 35 años y la gente dice, no, de veras, tanto tiempo. 5 años tenían cuando se casaron, me dijeron un día. De tan joven que lo ven a uno. Pero esto no me lo van a dejar mentir aquellos que estamos felizmente casados, ¿verdad? Así funciona. Uno siente que quiere más a la esposa que al principio. Porque así funciona. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces así funciona. Las cosas entre más tiempo están juntas, ¿qué pasa? ¿Ah? Sí, más duran. Pero ¿qué pasa? Más se unen. Mire la arena y el cemento.
Vamos a hacer mezcla. ¿Quién puede hacer mezcla aquí? Levanten la mano, hermanos. ¿Quiénes pueden hacer mezcla? Estamos haciendo los baños del colegio. Mañana los quiero aquí a las 8. Cuando usted hace mezcla para hacer una columna, al principio tiene que ponerle hasta madera para ayudarle a la columna que agarre forma. ¿Sí? Echa la mezcla y le dice a uno, el albañil, la vamos a dejar para que se seque, para que amarre, para que se endure. Así es el matrimonio. Al principio a veces hasta ayuda necesitamos. Y muchas veces esa ayuda tiene que estar un buen rato porque no todos crecemos a la misma velocidad. Entonces ya hay un momento en que le retiran las tablas, ¿verdad? Y usted ve la columna. Y luego hasta la afinan o le dan una hechura, lo que sea, y se mira bien bonita. Así es toda relación. Así es la relación del matrimonio y así es la relación con Dios. Cada día se fortalece, cada día crece. Cada día usted y yo deberíamos parecernos más a Cristo. Por eso es que yo le he dicho, ¿quiere usted revisar cómo está su crecimiento espiritual? Esto es algo bien personal. Ni levante la mano, ni se ría. Porque muchas veces cuando nos sonreímos, nos delatamos. Pero las 4 cosas son, ora más que antes, lee y medita más que antes. Lo que pasa es que estamos tan ocupados, no me alcanza el tiempo. En antes, hermanos, si me queda chance de venir el domingo, si no me alcanza el tiempo para nada. ¿Se congrega más que antes o se congrega menos que antes? ¿Le habla a las personas de Dios más que antes o ya ni les habla de Dios porque les está hablando de otras cosas que están pasando? De los TikTokers y todo eso, ¿verdad? Evalúese. Evalúese usted. Eso es bien personal, pero hágalo. Porque es la garantía de que el día que Cristo levante a su iglesia, usted va a ir. Que el día que usted sea juzgado, usted va a salir con la gran sonrisa, así como salen los graduados de la universidad y de los bachilleratos, ¿verdad? ¡Tarán, tarán! Porque usted va a recibir, no un diploma, va a recibir la corona de la vida. Va a recibir su galardón. Hay una canción de Marcos Vidal que dice, no me importa si me van a dar galardones con solo llegar, con solo estar allá. Porque al final, hermanos, yo no creo que me merezca ningún galardón. Pero el hecho de que Cristo murió en la cruz por mis pecados es suficiente. Motivación para tratar cada día de hacer lo mejor para Él, de vivir para Él, y que el día que yo me encuentre con Él, no agache mi cabeza. Por el contrario, que Él me pueda decir, ven, buen siervo y fiel. En lo poquito fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso, todo eso que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Pero que usted y yo tengamos la garantía, porque somos como Él, dice Juan, que tengamos la garantía, hermanos, de que en ese momento vamos a estar preparados. Como dice un coro por ahí, ¿verdad? La gente lo canta y yo no sé cuántos de los que lo han cantado se van a quedar porque dice, yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. Pues que si no se quiere quedar, entonces usted tiene que ser un cristiano genuino. No el que más grita cuando canta no me quiero quedar. No, ese posiblemente se va a quedar si no es un cristiano genuino.
Pero no olvidemos, vamos a estar parados ante aquel que es un juez justo y que pagará a cada quien de acuerdo a lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Porque eres un Dios justo y así también un juez justo. Que no olvidemos, Padre, que también somos tus hijos y que eso, Señor, nos da esa garantía y esa seguridad y esa confianza de que en ese día del juicio seremos bien vistos por ti. Hemos sido justificados a través del sacrificio perfecto de Cristo. Perdona, Señor, nuestros pecados y nuestras faltas. Perdona, Señor, mis pecados y mis faltas y mis fallas, Señor. Y haz de mí, Señor, un hombre nuevo cada día. Y haz de nosotros, Señor, una iglesia renovada cada día. Ponemos esta semana en tus manos, Señor, y que podamos reflejar la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerde que esta es la primera semana del último trimestre del mes. Por lo tanto, lea su boletín porque es semana de oración.